El astro rey, el sol en su importancia religiosa. Oh tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a quienes iluminas? Oh, astro inmensamente rico, bendíceme pues, ojo tranquilo, tú que recorres la inmensidad del cielo en paz, iluminando a justos e impíos. El sol es dador de vida, el que muestra idealmente la honestidad, rectitud y fuerza vital, así como quien usualmente representa lo masculino en las creencias al oeste del Ganges y lo femenino al este del Ganges. Así, el sol se convierte en el ejemplo de todo lo antes mencionado, así como la fuente de la justicia, ya que tanto puede bendecir, al calentar la tierra para los cultivos, como castigar, trayendo sequías. Es en este contexto de impasse que el templo de Hermópolis ha decidido traer la siguiente tertulia, para discutir con amenidad, entre colegas, sobre este tema. Bienvenidos a una nueva tertulia del templo de Hermópolis, soy yo, Diehuti le escriba, y hoy estamos con una invitada muy especial, una jurista que además está bien internada en el mundo de lo esotérico y lo paranormal. Démosle la bienvenida a esta además maravillosa escritora y muy prolífica, todo se ha dicho. ¿Cómo estás, mi estimada? ¿Te quieres presentar para nuestro público? Hola, mucho gusto y pues muchas gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Rayo de Plata y hoy voy a estar con ustedes hablando sobre este interesante tema que es el sol. Muchísimas gracias, mi estimada. Antes de empezar, nada más para que la audiencia te pueda conocer, ¿qué has escrito? Sí, bueno, pues empecé escribiendo poesía en la primaria y después ya empecé como a trabajar en fantasía, en un libro de fantasía. Y pues actualmente sigo trabajando en ese libro de fantasía y aparte tengo un par de escritos de otros temas como ciencia ficción y a veces me gusta escribir un poco de policíaco, pero no es algo que disfrute mucho. La verdad es que la fantasía es lo que más me gusta. Entiendo, eso es muy bueno. Entonces, y antes de empezar propiamente con las preguntas, porque creo que más de una persona se puede preguntar por qué te presenté como esoterista, eh, ¿qué eres dentro del mundo esotérico? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Qué es lo que te llevó a? Me gustaría que lo contaras para nuestro público. Sí, por supuesto. Bueno, pues yo vengo de una familia católica, pero pues mi papá era judío. Entonces es como ese conflicto, ¿no? Entre una tradición muy ortodoxa y una tradición un poco más libre. Sin embargo, yo no me acomodé con ninguna de estas tradiciones y yo me fui al lado de la Wicca, que básicamente la Wicca es el culto que se le tiene a la naturaleza. Y pues lo que me llevó a esto fue todo este proceso espiritual que yo tuve desde los 16 años, que empecé a tener algunas manifestaciones, ¿no? Entre sueños, entre el interés de estudiar un poco de magia y todo esto. Y dentro de mi congregación, pues soy iniciada de segundo grado, que es un paso antes de poder ser como una sacerdotisa, como la líder, por así decirlo, de más que nada de esta parte del coven. Entiendo. Entonces, al ser la Wicca una religión principalmente, y corrígeme si me equivoco, con un fuerte carácter animista y naturista, me imagino que tiene una relación, al menos desde lo que es el punto de vista doctrinal, muy cercana a elementos como el sol, la luna, los astros, los bosques, ¿no es así? Sí, de hecho, pues nuestra forma de realizar rituales y demás situaciones pues se hace basándonos en la naturaleza, porque pues tenemos que estar como en conjunto con ella, vibrar y todo este tipo de situaciones. Entiendo. Entonces, ¿te parece que ya habiendo puesto todo este contexto, empecemos con las preguntas? Sí, Excelente. Entonces, para la audiencia, para los que llegan por primera vez a una tertulia y también para los que saben, vamos a guiarnos mediante a 5 preguntas que serán nuestros pilares en esta tertulia. Y son las siguientes. ¿Por qué el sol es una parte importante de la imaginería religiosa? ¿Qué representa el sol? ¿Qué es un culto solar? ¿Cuáles son las principales doctrinas confesionales, es decir, religiosas y esotéricas, que emplean al sol como su fuente de inspiración y teología? Y la pregunta final, creo que es la más importante, ¿cuál es la influencia que tiene en la vida cotidiana la imaginería religiosa del sol?
Entonces, mi estimada, no sé si te parezca que empecemos, como dicen los ya mayores, por el principio. Sí, cuando tú desees. Excelente. Entonces, tú que mejor lo sabes, ¿por qué el sol es una parte importante de la imaginería religiosa? O sea, lo vemos desde el Antiguo Egipto, desde los sumerios, desde las tradiciones de la India, las de China, las indoeuropeas. ¿Por qué es esa parte vital? Sí, pues más que nada lo veo desde la parte de las cualidades que se le atribuyen a este ser astrológico que viene siendo, que es el creador de vida, por ejemplo, que pues es considerado en algunas culturas como el rey del cielo y también pues de las plantas. ¿Por qué? Porque sus rayos de sol ayudan a todos estos procesos como la fotosíntesis en las plantas. Y también otra parte que tiene muy importante, sobre todo en las tradiciones del paganismo, todas estas culturas que no son contempladas actualmente como tal una religión, lo hacen desde la parte de un astrónomo, porque a veces los astrónomos y los sacerdotes los usaban para guiarse con sus calendarios. Y eso lo podemos ver más que nada en cultura mesoamericana, que usaban el sol como una forma para poder hacer sus calendarios. Y pues también, o sea, la importancia que tiene realmente, por ejemplo, para el cristianismo, catolicismo, pues es desde la parte de que dices, es que el sol me da su calor, el sol me ayuda, le ayuda a crecer a mis plantas, y pues se ve como este viejo dicho de es la cobija de los pobres. Entonces, pues es como desde esa perspectiva. Sí, entiendo. Y me parece excelente que hayas mencionado a tradiciones religiosas tan dispares como son las mesoamericanas, que por ejemplo, si no mal recuerdo, las tradiciones náhuatl decían que cada ciclo empezaba y acababa con un sol, por ejemplo. Y en el catolicismo, como dijiste, tiene más esa parte de pues cariño común, pero también el sol es un elemento dentro del cristianismo, del islam y del judaísmo que es sinónimo de justicia incluso ciega, porque a veces puede parecer que apoya a alguien, pero en realidad está simplemente cumpliendo su función. Entonces, ya que hemos hablado de todo esto y además del por qué es la parte importante de la imaginería, que si me permites resumirlo, sería porque es un elemento invariable en todo el mundo, ¿no es así? Sí, de hecho sí. Entonces, como es algo que se repite, es algo que pues forzosamente tiene que estar en una tradición religiosa. Entonces, ya que hemos tocado esto, ¿qué es lo que representa el sol? Si tú quieres, puedes hacerlo desde meramente de tu perspectiva, de tu experiencia religiosa, también puedes abordar otras áreas. Por mí, excelente. Sí, bueno, pues desde la parte de lo que es mi tradición, lo que yo practico, se le ve como un padre. Se le ve como el patriarca, por así decirlo, en este proceso. Si bien es cierto que en la Wicca se maneja la dualidad de una madre, un padre, él viene desempeñando como ese papel, ¿no? De, por ejemplo, en mi caso, que pues mi papá estuvo ausente mucho tiempo, para mí Cernus, que es el dios sol para nosotros, pues es como decir, ah, hola papá. Y pues también se le da una connotación de fuente de luz. En nuestra parte tradicional, pues se celebra no es cierto, son 1, 2, 3, son 4 esbats, que son como los más importantes, que son nuestras festividades para rendirle culto al sol. Y pues también yo lo veo desde la parte del signo zodiacal. Nosotros nacemos con 3 signos, nuestro solar, nuestro lunar y nuestro ascendente. En el caso de nuestro solar, pues básicamente es la forma en que tú brillas, la forma que te hace único y ser genuino. Entonces, pues desde esa perspectiva, el arquetipo del sol viene siendo el padre, la parte masculina de la religión. Entiendo. Es muy interesante todo lo que nos cuentas. Y antes de abandonar la explicación que nos dabas, ¿es verdad que el signo solar es el que es determinado por el mes, si no me equivoco, no es así? Sí, de hecho, pues se determina por ahora sí que nuestra fecha de cumpleaños, nuestro día y nuestro mes de nacimiento. Es básicamente la
la forma. Entiendo. Yo creo que es la parte más interesante, al menos desde esa perspectiva, ¿no? Y creo que también, ya que has mencionado la parte paterna, algo que mencionaba al inicio, que es al este del Ganges, que a mí me parece sumamente interesante cómo el sol pasa a ser la parte femenina. Es la mujer, porque al final cuento el sol dar vida es automáticamente femenino desde esa perspectiva. Y no solamente eso, es la luna el masculino, y es algo que a mi parecer es sumamente interesante. Y por ejemplo, también se ve mucho esta tradición con el budismo Mahayana, que es el más popular en Asia Oriental, y que constantemente se hace énfasis en que el sol, a pesar de que muchas veces es algo andrógino, sí tiene muchas características femeninas, ¿no? Al menos desde esa perspectiva de experiencia religiosa, y su simbolismo principalmente es referenciado también no solamente como el dador de vida, como el justiciero, sino también como ese ente que es el rector de todos los demás. ¿No es así? Sí, por supuesto, y de hecho, pues, o sea, si bien es cierto que el Sol y la Luna son totalmente diferentes, ambos conservan ciertas características del otro. ¿A qué voy? Que hay aspectos del Sol que pueden entrar dentro de la parte femenina y hay aspectos de la Luna que pueden entrar dentro de la parte masculina. Entonces, creo que sí es interesante, ¿no? Que tocas el tema de que, pues, tiene una dualidad, ¿no? Que también puede ser representado como lo femenino. Uh-huh. Sí, y es la parte, al menos desde siempre explorar los elementos naturales, pongámosle así, desde una perspectiva religiosa, porque no solamente es que cambie, sino que también hay puntos donde convergen, hay puntos donde se separan, y también nos ayuda mucho a entender a veces porque hay ciertos giros, no solamente ya en las expresiones populares, sino también en la concepción que tenemos de las cosas. Entonces, ya que estamos entrando en esta zona, y creo que tú mejor que nadie, al menos desde la perspectiva más moderna, digamos así, nos puedes explicar qué es el culto solar. O sea, qué representa el culto solar. Sí, bueno, particularmente yo no creo que actualmente exista como tal un culto tan rígido. Para mí sería como más dentro de la parte del neopaganismo, que si bien retomas cosas de una tradición antigua, las adaptas más a esta época. En cuanto a lo que es el culto solar, yo lo relaciono mucho a lo que se hacía en Grecia con el dios Helios y el dios Apolo, que les rendían un cierto culto, tenían su estatua, pues hacían ceremonias, y también desde la parte del Sol Invictus, que es en Roma. Y la verdad es que resulta muy interesante porque la fiesta que le hacían al Sol Invictus en Roma viene coincidiendo con la festividad Wicca de Yule, que es nuestro año nuevo, es el momento en el que se están renovando todas estas energías y aparte se entiende como el nacimiento del dios Sol para nosotros. Y pues yo también aquí ya en la perspectiva más actual veo el culto solar dentro de lo que son los solsticios y los equinoccios, que es básicamente para indicar el inicio y el fin de lo que es el invierno, el verano, la primavera y el verano, que son las estaciones. De hecho, ahora que mencionas al Sol Invicto, que a mí, en mi particular experiencia, es un elemento histórico que me llama mucho la atención, creo que no nos podemos olvidar de su fuente, que fue Mitra, que Mitra también era una deidad solar y que es la que, entre muchas otras tradiciones religiosas, también la que da esa fecha del equinoccio de invierno. Pero sí estoy bastante de acuerdo contigo y es muy interesante cómo ese culto solar va variando y tenemos también las tradiciones más animistas, como pueden ser las africanas, donde el sol, el culto que tiene es principalmente relacionado no solamente ya con los equinoccios o con los solsticios, sino también como su parte de, bueno, no nos vamos a morir de frío o no nos va a matar la lluvia, por ejemplo. Pero bueno. Entonces, mi estimada, ya entrando en esta sección, al menos desde tu experiencia, no solamente de Wicca, sino también de otras, ¿cuáles son las principales doctrinas religiosas y esotéricas que emplean al sol como su fuente de inspiración? Sí, bueno,
Pues yo creo que algo que es muy importante también mencionar es desde la parte de lo que le conocen como sol negro, que son cultos un poco más oscuros. Entra dentro de la parte del paganismo, pero usan el sol de inspiración como desde la parte un poco más oscura, que en esto viene siendo pues las que le rendían culto a Saturno, a Cronos, a Utu y pues la parte del satanismo. Okay. Y pues otra doctrina que a mí me parece súper importante mencionar es lo del Islam, que usan el sol como una forma de marcar sus tiempos de oración y cuando hacen ayunos, igual que los judíos, que tienen esta parte de pues determinar como en qué momento hacen sus ayunos. Sí. También me gusta mucho la parte de la Wicca, que no solamente se usa como una forma para calcular nuestras festividades, nuestras estaciones del año, sino que también se usa para dividir nuestras festividades en dos épocas, la época clara y la época oscura. La época clara, que pues es realmente lo que va a nuestro tema, es todas esas festividades que se le rinden culto al sol, que se realizan en la mañana, que sacas tus objetos de poder a cargar con el sol, que por ejemplo ahorita se viene Involucre, que Involucre es la Candelaria, para prácticos, y lo que se hace en la mañana es que sacas tus objetos a cargar, sacas tus velas nuevas para que las llenes de esa energía del sol, para que todo ese poder que te da lo puedas tú trabajar durante todo el año, porque cuando vienen los equinoccios es cuando ya se supone recoges los frutos, como se ve como en la parte de más que nada en las plantas, todo eso, que en la primavera pues siembras tu flor, va creciendo, y ya en otoño pues ya recoges los frutos. Entonces realmente, olvidaba mencionar algo súper importante, y más que nada para la gente que está aquí en México, el chamanismo. En el chamanismo el sol recobra una importancia muy fuerte porque pues en los pueblos, ¿no? Como aztecas, mayas, usaban el sol como no solo una fuente de inspiración para realizar sus calendarios, sino también sus pirámides las construían alineadas al sol. Y eso lo podemos ver también en los bailes, que bueno, no sé, por ejemplo, la gente que vive aquí en Ciudad de México han ido al Zócalo de la Ciudad de México y han visto que hay personas que están caracterizados como aztecas y lo ven como si fuera un chiste, ¿no? Como, y es adorno del Zócalo, pero no, realmente hay gente que sí se dedica al chamanismo de esta forma, y más que nada en la parte de aquí de la Ciudad de México. Es muy interesante porque el chamanismo no es algo exclusivo de México, aunque al menos en lo que es la parte de México sí tiene mucha importancia cultural. También en Latinoamérica realmente, pero tenemos esa tradición también entre las tribus de Estados Unidos, que pues porque ya sabemos cómo son la gente de Estados Unidos, pues ha quedado mucho también en una pantomima muchas de las veces, pero es algo muy interesante estudiar, las tradiciones anteras, y lo que tú mencionaste, que me lo robaste de la mente. Estoy seguro que estaba leyendo mis pensamientos, el aspecto religioso del sol en el Islam y el judaísmo, pero sí creo que es lo más interesante que podemos ver. Y creo yo resaltar también que el sintoísmo es la fe por excelencia, es un culto solar, y es lo que me encanta. Porque la deidad principal es una mujer que representa el sol, Amaterasu, y no solamente eso, sino que también es la madre de la dinastía imperial, cosa que solo mejora a medida que vas investigando esa tradición religiosa. Luego ya dejamos de lado por el momento las cosas turbias que tiene, pero bueno, esas son otras historias, ¿no? Y también me parece muy interesante que hasta en la Corea del Norte, que es supuestamente comunista, el sol tiene un lugar especial en el culto a la dinastía Kim. Y es sumamente interesante ver cómo, por ejemplo, tienen la tradición del monte Paektu, del nacimiento del segundo Kim, por ejemplo, o también de cómo ellos emplean al sol como el sinónimo de su poder atómico, ¿no? Es muy interesante, desde una perspectiva quizás ya no tanto, entre comillas, porque no deja de ser religiosa, pero bueno, entre comillas religiosa, ¿no es así? Sí, creo que resulta bastante interesante, ¿no? Lo que comentas, que también la parte oriental, cómo ve todo esto del sol. Y justo ahorita me hiciste recordar que Oshosen es más que nada del budismo, que te dice que si tú quieres empezar bien tu día, tienes que rendirle culto al sol.
O sea, Mm, que desde que te levantas tú tienes que empezar a hacer una serie de decretos, hechizos o moléculas, ¿no? Algo te va a ayudar. O, bueno, y forma pues es también que puedes iniciar el día. Y ujú, la verdad es que sí resulta bastante interesante la perspectiva que tienen los diferentes culturas, ¿no? Y sobre todo porque pues se le conoce de nombres diferentes a la misma deidad, viene siendo el sol. Entonces, ujú. o sea, no importa las etiquetas que se les ponga, pues siempre va a ser el mismo, básicamente. Sí, es algo muy interesante lo que nos comentas, estimada, sinceramente. Porque a pesar de la multiplicidad de factores que tiene el sol en su percepción cultural, no deja de ser algo que nos une como seres humanos. Al menos desde la experiencia religiosa es algo que sinceramente me encanta. Y creo, además, que en toda esta tradición religiosa que existe de confesiones, al menos desde mi perspectiva también, me gusta mucho el culto histórico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el culto a Atón, que es entre comillas, porque pues pudo haber antes, pero ya sabemos cómo es a veces la historia, el primer culto solar oficial. Es aquel culto que además es el de los primeros en ser declaradamente monoteísta y que tiene un impacto masivo en tradiciones religiosas posteriores, e incluso mismamente el judaísmo, que a pesar de que Yahvé no tiene imagen física, casi siempre su imaginería está muy relacionada con el sol y por ejemplo en aspectos esotéricos el hermetismo siempre tiene al sol como su fuente de poder, su fuente también de doctrina teológica. Y un chiste que, si me lo permites, espero no ser ofensivo, pero que me está carcomiendo, es que al parecer la Wicca descubrió cómo cargar objetos con energía solar como 300 años antes que los científicos. Es maravilloso. Ya estaban adelantados a su tiempo, 4 universos paralelos por delante. La verdad es que no me sabía ese chiste, pero sí, la realidad es que muchas cosas pues fueron descubiertas desde muchos años por pueblos y culturas que pues hoy ni siquiera nos imaginaríamos que tenían esa capacidad de inteligencia y de todo este desarrollo de tecnología, y pues ya ahorita en la edad moderna pues se le atribuye a la ciencia, Ujú, pero pues a veces muchas cosas se sacaban por la parte empirista y eso se le va atribuyendo como a la parte, bueno, o sea, personalmente yo se lo ujú. atribuyo a todos estos pueblos que ahora se les consideran paganos, pero que en sus inicios pues eran lo que había, ¿no? Era la tradición antigua. Ujú. Y no solamente eso, porque a pesar de que el paganismo es, digámoslo pronto y mal, un fenómeno que viene muy de la mano con las religiones monoteístas, eh, también tenían una forma muy curiosa de hacer cultos. Y por ejemplo mencioné el culto mitridático, que para mí es una pena que no sepamos más de su teología, porque es sumamente interesante, pero por ejemplo el mazdeísmo es un culto solar, que es lo mejor, que no solamente es un culto solar, sino que también gran parte de su teología está muy fundamentada en la idea del sol, de Ahura Mazda, que pues, aunque creo, no quiero cometer la estupidez de que es así, pero creo recordar que Aura en persa fue la palabra que dio a nosotros el aura, y pues no deja de ser interesante. E incluso, por ejemplo, las auras que tienen tanto santos católicos como deidades de la India está sumamente relacionada con la idea del sol. Y es algo, a mi parecer, que le da una nueva dimensión a muchas costumbres y religiones. Y tanto es así que, por ejemplo, esa aura hizo a los primeros comerciantes portugueses pensar que en la India había una enorme comunidad cristiana que paradójicamente sí existe, pero bueno, eso es otra historia. Sí, la verdad es que sí, pues resulta bastante interesante, ¿no? Todo esto que comentas y más que lo ves desde la perspectiva histórica, la verdad es que sí, sí te deja con un buen sabor de boca y pues seguir pensando, ¿no? Como investigar en estos temas. Sí, y más que, por ejemplo, tú que eres escritora de fantasía, más lo sabes, ¿no? Pero creo que muchas veces los escritores tanto de fantasía como de ciencia ficción pasan por alto la importancia que tiene la religión en cómo se conforma una sociedad.
Y el sol es el primer elemento religioso que existe, e incluso lo tenemos en las sociedades prehistóricas. Se puede ver en sus dibujos, se puede ver en sus deidades. El sol es algo vital. Y a mi parecer, que sé que esto viene más con la última pregunta, pero que lo voy a desarrollar, pero para mí ver muchas obras de fantasía donde el sol es un elemento religioso, pero que no es un elemento religioso, es sumamente decepcionante. Y lo mismo pasa con algunas obras de ciencia ficción que ya trataremos en su momento. Sí, en eso concuerdo contigo, que muchas veces el escritor pasa por alto ciertos aspectos y carece como de fundamento en este tipo de cosas. Por ejemplo, pues hay libros que he leído de ciencia ficción y de fantasía, no voy a decir nombres porque realmente no recuerdo los nombres, donde pues el sol lo ven como algo X, como que sí, hay un doble sol, por así decirlo, en la historia, o es que no puede salir porque no hay sol, o sea, este tipo de cositas como que no le dan chiste cuando el sol es algo súper, súper, súper importante como recurso para escribir de un escritor. Concuerdo. Y más allá de eso, creo que también lo que mencionas, que ya para pasar a la siguiente pregunta, lo dejan más como parte de la superstición que de una realidad religiosa. Sí, Entonces, la verdad es que sí. Perdón, dígame. No te preocupes. No, te comentaba que pues sí, la verdad es que se deja como más que nada la superstición. Sí, es muy triste, pero bueno. La última pregunta, aunque no creo que vayamos a terminar exactamente pronto, porque ya entramos en tema muy jugoso, pero ¿tiene influencia en la vida cotidiana la imaginería religiosa que tenemos del sol, estimado? Sí, por supuesto, y pues también como comentas por la parte de la superstición, en la parte en cómo lo utilizamos, ¿no? Yo lo veo desde la parte de agricultura, jardinería, todas estas cosas relacionadas al cuidado de plantas, que utilizas el sol para ayudar a tus plantas a crecer, o lo que les decía al principio, ¿no? Del famoso dicho, la cobija de los pobres, que pues ayuda a que las personas que viven en situación de calle no tengan esta falta de calor, por así decirlo, o por ejemplo todas aquellas personas que pues viven en una situación precaria tienen al menos el cobijo del sol. Y pues también se ve mucho desde la parte de los pueblos antiguos, de todos estos pueblos originarios que usan la luz del sol para alumbrarse literalmente porque no cuentan con electricidad, entonces usan el sol para sus actividades diarias. Sí. Pues ya llega un momento en que dicen ya no hay sol, pues ya es hora de dormir, justamente por toda esta parte. De hecho, ahora que lo mencionas, por ejemplo, muchas sociedades ganaderas de África basan su tiempo en el sol. Cuando ya no hay sol, como tú muy bien dijiste, ya es momento de desactivar todo porque no pueden hacer nada. Y no solamente eso, también creo que el aspecto de que el sol es la fuente de justicia hace que la noche se convierta automáticamente en un momento de injusticia, un momento de pecado o un momento de temor. Y creo que se ve muchísimo en la acepción que hay, que por ejemplo las señoras más tradicionales le dicen a los jóvenes, no salgas de noche que pueden pasarte cosas malas, por ejemplo, a pesar de que la ciudad esté literalmente dormida. Sí, claro, de hecho me hace recordar esta historia, ¿no? Que surge alrededor del dios Ra y Apophis, que es la guerra del día y la noche, que básicamente cuando se mete el sol y sale la noche, Ra está combatiendo a Apophis. Y cuando se supone que Ra está en el sol, pues Apophis trata de atacar, ¿no? Es así como que este conflicto del día y la noche. Y pues me hace recordar mucho también que en algunos pueblos originarios se dice que es que, ¿sabes qué? Va a salirte el nahual o es que va a salirte la bruja porque ya es de noche, ya estás en peligro, y hay gente que hasta cierra sus casas con candado para que supuestamente no entren este tipo de seres sobrenaturales que se cree que pueden estar ahí rondando y esperando a que caiga el sol, porque como dices, el sol como quiera que sea, dices, es mi protector, es mi escudo, no me va a pasar nada, pero ya en cuanto baja el sol, pues te quedas sin defensa, por así decirlo. Sí, y creo que también es algo sumamente interesante cuando mencionas esto de la protección, porque hay mucha gente que
sucede, por ejemplo, un asesinato, un robo o una violación, que ya no es tan importante porque la sociedad al momento de acelerar su proceso de crecimiento y de expansión del conocimiento, pues ha visto cada vez más normalmente estos sucesos, pero por ejemplo, yo me acuerdo que hace apenas 10, 15 años, si había un robo, decían, ¿cómo pudo pasar esto a plena luz del día, no? Es una idea que, a pesar de que en ocasiones se ve desde la superstición, pertenece más a la imaginería religiosa. Sí, concuerdo totalmente contigo que, o sea, esta parte de la religión juega mucho el papel en nuestra cultura, en nuestra formación, nuestros valores y todo tipo de creencias que nosotros tengamos al respecto. Y pues sí, la verdad sí resulta como esa parte editorial, ¿no? De los encabezados de los periódicos que dicen, es que si murió en pleno día, pues el sol no le hizo justicia, o sea, esa parte, pues sí, es bastante interesante. Sí, y ya que hemos hablado de esto, creo que tendremos que entrar a la parte candente de la tertulia. Tú y yo ya estamos más que preparados. Y creo que el senador se adelantó. Ra con Apophis en su mano a mano, sin camisa, sin cuchillos, en la plaza del pueblo. me gusta ver eso así, la verdad, que es muy divertido, pero bueno. Ya entrando en tema, los escritores, tanto de fantasía como de ciencia ficción, aunque también tendrían lugar en otros géneros, pero creo que estos dos géneros, al ser más liberales en cómo tú puedes abordar la historia, se ha visto mucho la tendencia de los escritores de tanto de hacer menos a la religión como una forma de organización social, y también el descuido que tienen con estas tradiciones religiosas. Me ha tocado ver, no es por mencionar nombres, pero por ejemplo un escritor muchacho que decía escribir fantasía y que su obra tenía elementos que tenían que ser religiosos y no eran religiosos, y que, por ejemplo, había uno que era parte de su organización del día, supuestamente era de fuente religiosa, basada en el sol, y no existía nunca una muestra de esa devoción, ¿no? De esa fe, y es por eso que a mí, en ese aspecto de la religiosidad en una historia, me parece lamentable que si lo mencionas, porque no lo usas. Sí, la verdad es que sí, esa parte de la religión creo que es algo muy complicado de tocar en un libro de fantasía, más que nada porque necesitas tener un fundamento lógico. No lo puedes dejar ahí volando, que como comentas, ¿no? Que dices, pues tienes esta característica. ¿Sabes qué? Que yo quiero que en mi historia se le rinda culto al sol, pero pues no tienes un fundamento lógico, o tal vez tú no has experimentado el hacerlo, ¿no? El hacer este ritual, el que te levantes temprano, que no sé, por ejemplo, en mi caso, que pues empiezo a montar mi altar, que agarro mi copa, que traigo mi estrella, que traigo mis deidades, mi varita, o sea, como que realmente yo lo veo desde la parte del empirismo, de la experiencia, de todo esto de decir, pues si no lo has vivido, no lo puedes como montar exactamente a lo que necesitas. Y sí, igualmente, como dato curioso, quizás no está exactamente relacionado, pero me recordaste a la tradición asiria de secuestrar dioses, la tradición asiria y babilónica de secuestrar dioses. Y creo que es muy interesante porque ambos tenían deidades solares que eran las principales, y me recordaste eso, y creo que sería un tema muy interesante de tratar. Pero continuando con lo que me decías, hay gente que por una u otra circunstancia quizás no pueden experimentar esto, pero pueden preguntarle a la gente que lo ha experimentado y pueden investigar, y es algo que se ve demasiado, la falta de investigación. Por ejemplo, hay otra historia de otro muchacho, porque ahora mismo estamos hablando de escritores que no están tan consagrados, porque pues al final de cuentas estos programas son para ellos, están destinados para ellos, donde el muchacho empleaba al sol negro como la fuente religiosa, pero se quedaba en lo negativo del sol negro, que al final del cuento en muchas religiones significaba el fin del mundo, porque pues si no hay sol no hay vida, ¿no? Y es muy interesante eso. Pero por ejemplo su emperador, creo que era el emperador Salmón, no me preguntes por el nombre, en serio se llamaba así, pero para mí fue una decepción enorme ver cómo empleaba el sol negro sin emplearlo realmente. Y así, por ejemplo, incluso en series que se han seguido sacando en los últimos tiempos,
Vas a poner ejemplo de una, la de Dota, que tienen un imperio solar, que para mí el imperio solar es un elemento narrativo muy, muy interesante, muy sabroso de explotar y de explicar, y se quedaba en que simplemente tenían complejo de dioses emperadores y hasta allá, ¿no? Wow, es relativamente interesante. No, es que justo me hiciste recordar, digo, no es por echarme flores, pero Ah, eh, tú tranquila. al menos, Uh-huh. al menos mi trabajo sé que tiene un buen fundamento religioso porque he leído varios libros, ¿no? Que manejan este tema de mi tradición o que manejan parte del paganismo. O sea, dices, no, carece de este fundamento lógico. Y sí, como dices, en muchos escritores se nota que no investigan o que si investigan, investigan muy, 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 sin llegar a un fondo, sin llegar a fondo a O de esta forma muy investigación. facciosa también. Ajá, Y, justo. y no solamente eso, también lo que tú dijiste. Por ejemplo, que no es el tema, pero hay mucho libro, mucha novela cristiana que se nota o que la hacen desde el desconocimiento nada más para criticar por molestar, o desde el dogmatismo, ¿no? Cuando al final del cuento toda experiencia religiosa es algo personal. A mi parecer, y más todavía cuando vas a crear una narrativa en torno a ello. Y hay algo que has mencionado en 2 ocasiones que me parece muy interesante y que esta vez sí está relacionado con el tema, y es la fuente lógica de la religión. Muchas veces muchos escritores ven a la religión como algo que es irracional, que no tiene sentido, y eso es lo más falso que puedes, por Dios, decir, porque la religión funciona de una forma para racionalizar el orden social y de otra forma para racionalizar los eventos naturales que no se pueden explicar, ¿no? Sí, y pues yo te lo, bueno, o sea, se los puedo explicar también desde la parte de un poco de la teoría jurista, ¿no? O sea, de lo que se ve en cuanto a la religión. Bueno, o sea, sinceramente no estoy peleada con este tema de religión. Sin embargo, sí creo que es importante separar, ¿no? Lo que, vamos a decir, lo que sí entra dentro de la parte que sí podría ser y lo que no podría ser. Uh-huh. Por ejemplo, las normas. O sea, hay ciertas normas religiosas que dices, ok, sí, pero hay otras cuestiones, ¿no? Como la parte de la imagen, como lo que dices, ¿no? No recuerdo el nombre de la palabra, como lo que dices de la imaginación en cuanto a la religión. La Siento que a imaginación. veces no va de acuerdo con lo que te está planteando una norma, y al menos en lo que es la parte jurídica se pone a un lado la religión de lo legal, porque no Obviamente. sé si recuerdan, ¿no? Que antes la iglesia estaba por encima de una norma jurídica. Sí. Entonces, o sea, sí siento que esa parte lógica es como realmente estudiar, ¿no? El meterte a investigar sobre el tema, por ejemplo, la religión que dices, el cristianismo, no, pues sí, sabes que sí está bien, pero hay estas cuestiones que no me cuadran con lo que te dice un libro sagrado, por así decirlo. Sí. Y no hay que olvidar lo que mencioné de que la religión es en inicio un organizador social. Y lógicamente, a medida que una sociedad se va haciendo más compleja, tiene que abandonar muchos de los postulados de la moralidad. Y, por ejemplo, esto es muy visible en precisamente los imperios de corte solar. Por ejemplo, el Samrat, el Samrat Chakrabartin de la India era un imperio de características solares, pero a medida que se fue haciendo más complejo, tuvo que dar paso a una jurisprudencia meramente secular. La caída de los Gemeres en Camboya, por ejemplo, se debió a que no pudieron separar la deidad de Dios Emperador, la deidad solar prácticamente, de la jurisprudencia. Y no solamente eso, que al no ser capaces de separarla, cuando la doctrina religiosa cambió, cuando la gente dejó de ver al emperador como una deidad, se colapsó la sociedad. Y esos son elementos que hemos hablado que de verdad son sumamente interesantes, que cuando yo llego a una historia, no los veo. Y reitero mis experiencias. Por ejemplo, para mí, ¿qué es un imperio solar? Estás intricadamente relacionado con lo que es la deidad solar, lo que es un dios solar. Es antes que nada un imperio burocrático.
Un imperio solar es un imperio burocrático. Y tenemos este ejemplo históricamente. El Imperio Romano, cuando subió bajo la égida del Sol Invicto, fue primordialmente un imperio solar, un imperio burocrático, por lo tanto. El Samrad Chakrabartin, un imperio burocrático. Incluso Japón, a pesar de toda su organización militar, era un imperio solar y por lo tanto tuvo una fuerte carga burocrática. Y qué decir de China, históricamente un imperio regido bajo el cielo y por lo tanto bajo el sol y por lo tanto era un imperio burocrático. Y cuando yo llego a estas obras de fantasía, o quitan por completo la religión y lo dejan solamente como un adorno, o quitan toda la carga política y social que tiene esa imaginería, al menos desde mi experiencia y perspectiva. Sí, la verdad es que sí, concuerdo contigo en esta parte de que pues también la religión lleva como cierto impacto en esta parte política y por ejemplo te lo pongo desde la perspectiva de mi novela, de mi trabajo, o sea, se maneja dentro de la parte de, ok, estás en una monarquía, sin embargo, tú tienes que obedecer al poder divino, o sea, como a los de arriba, por así decirlo. O sea, esa creencia de que tú al ser un monarca tenías el poder de Dios, o sea, que Dios te daba a ti el poder de mandar, por así decirlo. Entonces creo que, o sea, resulta importante que, o sea, esto es como un consejo personal para todos ustedes que escritores que van empezando o que quieren empezar a estudiar fantasía, por así decirlo, escribir sobre este tema de fantasía, pues traten de que, o sea, este fundamento religioso, o sea, venga muy relacionado con lo político, porque si no, pues sí, como que carece, ¿no?, de todo esto que venimos comentando. Y aprovechando también ese momento de que al final del cuento te puedes echar rosas porque eres la invitada y confío plenamente en tu habilidad como escritora, ¿cómo empleas tú los elementos religiosos ligados al sol en tu historia? Ok, es una muy buena pregunta, al sol. Pues mira, te voy a ser sincera, realmente no he trabajado como con esto del sol a su máxima expresión. Sí lo trabajo desde la perspectiva, como ya se vino comentando, que es el dador de vida, que es así nuestro señor supremo, nuestro mandamás, como le quieran llamar. El jefe de jefes. Sí, o sea, nuestro jefe se menciona desde, ok, sí, eres parte de la creación del universo, por ti nacen los dioses, o sea, como un poco este fundamento de la parte del dador de vida y también pues desde la parte religiosa, ¿no? De los cultos que se le pudieran haber rendido en diferentes partes, porque yo la novela la divido como por secciones, por elementos, por así decirlo, por elementos de la naturaleza y lo relaciono como hacia la parte religiosa de varios pueblos, más que nada del paganismo. Entonces va como esa confusión de que dices, en esta parte rinden culto de cierta forma al sol y de esta lo hacen de diferente manera. Sin embargo, llega un momento en que todos lo van a hacer de una misma forma, porque hay como esta unificación de reinos, por así decirlo. Entonces es como un poquito que juego con esta parte de la tradición, más que nada del culto al sol. Excelente. Y creo que algo que mencionas en esto y que estoy seguro de que lo vamos a ver en tu historia es como no solamente la religión es una justificación política, sino que también es el elemento que cohesiona sociedades muy distintas entre sí. Y que es algo que es sumamente interesante de explorar, ¿no? Sí, la verdad es que creo que ha sido uno de los trabajos más complicados que me ha tomado como meter este tema de religión, justo por esta parte, ¿no? De que yo empecé a escribir a los 16, no, bueno, un poquito antes, pero a los 16 empecé a darle como forma a toda esta parte de la novela fantasía. Entonces, para mí fue un conflicto, ¿no? El poder manejar el tema de religión sin llegar a ofender a nadie, sin llegar a caer en un fanatismo, porque muchas veces la gente cae en un fanatismo. Sí. Es curioso porque siempre se relaciona al fanático como una persona religiosa y tranquilamente una persona atea es fanática también por la mera acepción de la palabra, pero es otro tema de conversación y creo que tendríamos que tener más invitados para que sea un duelo a muerte con cuchillos, digo, un debate ameno, eso es. Sí, resultaría bueno ver así como que ver las perspectivas, ¿no? De diferentes personas, pero sí. Y bueno, pues vamos a dejarles a los espectadores tus trabajos, tus cuentas principales en las que tú subes tus historias.
Pero antes de despedirnos y todo eso, como escritora, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y más todavía en estos temas, ya no tanto quizás como el sol, pero sí la importancia religiosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, pues creo que, o sea, 10 años de trabajo se ven súper fáciles. O sea, 10 años de estarte levantando, investigando, estudiando, balancear esto con la escuela, ¿no? Porque también les voy a contar un secreto muy, muy, muy secreto, que yo a veces no tomaba clase porque estar escribiendo. Jesús. Pues era de que, ok, entraba a mi salón de clases y dizque que tomaba nota, pero no, estaba yo trabajando. La verdad es que desde esta experiencia, ¿no?, personal que yo he tenido con el trabajo del libro, creo que pues sí, para ser escritor necesitas estarte formando constantemente. Y más que nada, si vas a tocar un tema tan delicado como es la religión, o sea, sí tienes que estar estudiando mucho, estar investigando y no solamente quedarte con una fuente de investigación. Tienes que buscar muchas, muchas fuentes que sean acordes a lo que a ti te va y de todo eso tomarlo y adaptarlo a tu historia. No necesitas hacerlo cuadrado, de decir, ¿sabes qué? Este artículo me está diciendo tal. No, sino que dices, ok, esto me resulta interesante. Dice, no sé, por ejemplo, decir, no, ¿sabes qué? Que la religión judía celebra estas festividades, como por ejemplo la Pascua. Pues yo quiero que en mi historia se celebre la Pascua, pero no lo quiero hacer tan cuadrado. Lo quiero hacer como los antiguos pueblos. O por ejemplo, que dicen de Wicca, ¿no? Que dices, es que me gusta mucho el ritual de iniciación. Sin embargo, yo no lo quiero poner como tradicionalmente se hacía. Entonces vas adaptando. La cosa aquí de trabajar con el tema de religión es verlo desde la perspectiva informativa, o sea, que conoces, que no te piques en una sola cuestión. Por ejemplo, personas que son católicas, que dices que son personas cerradas, o sea, no aceptan este tipo de temas y sí creo que es bastante complicado. A lo que voy, que, o sea, es cosa de que tengan mente abierta para poder trabajar el tema de religión, porque, o sea, es interesante, pero tienes que tener mente abierta. Es una realidad y me gustaría contradecirte, pues, ya sabes, el hábito del interlocutor, pero sí, es muy importante que no solamente tengan la mente abierta, sino que como escritor, lo que tú dijiste, no quedarte cuadrado. Mi experiencia, por ejemplo, fue de que me gusta mucho, yo tengo mis carreras como ya te he contado, y a mí me gusta muchísimo investigar, pero cuando yo lo empiezo a extrapolar a mis trabajos, yo no los dejo como los agarro, yo los transformo. Y es algo que solo puedes hacer si has investigado y si conoces del tema. Y es como quien dice, la maestría no viene por saber imitar bien lo que hace otro, la maestría viene de cuando tú eres capaz de modificar el trabajo de otro de tal manera que se vea como tuyo propio. Al menos esa es mi perspectiva del suceso. Y es algo que vemos constantemente, ya que hemos hablado aquí de imperios solares, de las deidades solares, de las tradiciones religiosas. Creo que nos falta una última cosa. Ya nos has explicado tu perspectiva también del sol en un aspecto personal, que es sumamente enternecedora y a la vez también muy reveladora, porque hay gente que puede decir, ay, ¿cómo vas a decir que el sol es tu padre, no? Y por ejemplo tienes la complicación de que hay gente que piensa que el sol es la luna es su padre o su madre, y eso es respetable, porque al final cuento, el sol es el elemento que nos une como seres humanos. El sol, indistintamente de que seas ateo, de que seas cristiano, de que seas judío, de que seas comunista, de que seas demócrata, de que seas monárquico, te va a iluminar. Y es lo hermoso que tiene el astro rey, porque separa por completo diferencias doctrinales, diferencias económicas, diferencias ideológicas. El color de piel no importa, porque al final cuento el sol alumbra para todos nosotros. No sé si quieras despedirte de nuestra audiencia, mi estimada. Sí, sí, claro, y pues solamente como cerrar con una reflexión final, como tú comentas, creo que el sol sí hace como esta separación, ¿no? De que no importa la profesión, la doctrina, la religión, lo que tú practiques, siempre va a estar ahí para ti.
O sea la forma en que lo veas, siempre va a estar, siempre te va a acompañar y pues ya va a ser cosa de cada quien, ¿no? Cómo lo percibe ahora sí que si percibe su presencia, de qué manera lo hacen. Y pues nada, pues agradecer muchísimo tu invitación. La verdad es que me ha resultado muy interesante este foro y sí me dejas con temas que me gustaría abordar un poco más, ¿no? Investigar. Ujú. Sobre todo la parte histórica del culto al sol. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. No conocía realmente como toda esta parte histórica y creo que sí es nutrición, o sea, sí me nutre de conocimiento. Y pues nada, agradecerles a todos ustedes también por estar aquí escuchando la plática. Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación del templo. Has sido una invitada de lo más espectacular, de lo más ameno, y estoy seguro de que nuestra audiencia va a pensar lo mismo. Por mi parte, soy Diefútil Escriba, su narrador en el templo de Hermópolis, y les deseo a todos los que escuchen esta tertulia una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego.